ser hecho para el éxtasis. Éxtasis significa salir de sí. O sale de sí para arriba, endiosándose por la gracia, se hace superhumano, podríamos decir, sobrehumano, pero por la gracia, así, o el hombre se degrada hacia abajo, se sale de sí hacia abajo, degradándose, animalizándose. No existe entonces el naturalismo puro, el humanismo químicamente puro, el hombre químicamente puro no existe. El hombre está hecho para trascenderse, o se trasciende hacia arriba por la gracia, o se trasciende, digamos, inventemos una palabra, trasdesciende de sí por el pecado, degradándose y animalizándose. No resulta posible establecerse de manera definitiva en un orden puramente racional, clausurado a toda trascendencia. Al cerrarse a lo suprarracional, el hombre se vuelve infrarracional. Creo que esta es una genialidad del Papa León XIII en su encíclica, haber mostrado cómo la masonería, al exaltar el orden sobrenatural en la negación del orden sobrenatural, destruye al hombre, a ese hombre al que trata, al que inciensa, a ese hombre escrito con mayúscula, al hombre de los derechos del hombre, a la soberanía del hombre, a la soberanía de la democracia, a la soberanía del pueblo, todas esas soberanías que inventa, sobre todo el pensamiento masónico, digamos así, el Papa demuestra su vacío, su inanidad, su vacuidad total. El naturalismo es un atentado contra la inteligencia que al cerrarse a la verdad sobrenatural queda, por así decirlo, como castrada. Y como la voluntad sigue a la inteligencia, también la voluntad se ve herida en su tendencia hacia el bien. O sea, no solamente queda herida la inteligencia del hombre, sino también su propia voluntad. Las tres fuentes o verdades de donde brotan toda moral y toda justicia son, según la enseñanza de León XIII, en primer lugar, un Dios creador y gobernador providente del mundo. En segundo lugar, una ley eterna que manda conservar el orden natural y prohíbe perturbarlo. Y finalmente, el fin último del hombre, más allá de todas las realidades humanas y de esta transeúnte, pasajera vida terrenal. Si se suprimen, dice el Papa, como suelen hacerlo el naturalismo y la masonería, la ciencia moral y el derecho quedan destituidos de todo fundamento y defensa. En efecto, dice el Papa, la única moral que reconoce la familia masónica es la llamada moral cívica, independiente y libre, es decir, una moral que excluye toda idea religiosa. Y aquí tenemos cómo aquella masonería que inicialmente se mostró prorreligiosa, creyendo quizás en Dios, etcétera, acaba diluyendo todo esto, diluyéndose plenamente en una secta, digamos, en donde queda excluida toda idea religiosa. El rechazo de las verdades enseñadas por Dios, este iluminismo, este racionalismo, conduce necesariamente, según observa con sagacidad el Santo Padre, a la negación del pecado de nuestros primeros padres. O sea, a la idea de que la naturaleza del hombre nace dañada por el pecado de origen comunicado de padres a hijos y consiguientemente lleva a la negación de una naturaleza debilitada y proclive al pecado. Claro, si no hay pecado original, la naturaleza del hombre no ha sido tocada, no ha sido herida, averiada por el pecado, el hombre nace perfecto cuando nace. Poco la idea de Rousseau, el hombre naturalmente bueno, que lo hace malo la sociedad. No hay ninguna cosa previa, no hay ningún pecado original, no hay nada con que haya nacido malo. Es bueno, de por sí, si lo dejaran, por ejemplo, en una selva, sería buenísimo el hombre. ¿Por qué se hace malo el hombre? Por la sociedad lo arruina. Bueno, esta un poco es la idea de Rousseau, ¿no? Hemos visto, por el contrario, hasta qué punto los masones exageran las fuerzas y la excelencia de la naturaleza humana, precisamente porque el hombre no tiene pecado de origen, exageran la fuerza de la justicia humana, poniendo en esta el único principio regulador de la justicia,
Ni siquiera se les llega a ocurrir la necesidad de que hay que sofrenar los ímpetus de la naturaleza y sus pasiones desordenadas. O sea, si el hombre ha nacido sin pecado original, sin malos instintos, ¿por qué la necesidad de mortificar las pasiones? Dejemos libre curso a los ímpetus del hombre, a las tendencias del hombre. Dejémosles libre curso, porque son sanas, son buenas. De modo que no es necesario adquirir un señorío de sí, como dicen los cristianos, un dominio de sí, fruto de un combate, una lucha interior, un combate prolongado y una constancia muy grande. No existe lucha interior, sino que el hombre de por sí es naturalmente bueno. Se trataría de una nueva y sutil formulación del viejo pelagianismo. ¿Qué era esto? El pelagianismo era una vieja herejía llamada así por su fundador, un tal Pelagio, el cual él y sobre todo sus seguidores sostenían que el hombre podía salvarse con sus propias fuerzas. Es decir, que los cristianos decimos que para salvarnos necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda de la gracia. Los pelagianos decían que no, que el hombre se podía salvar y autorredimirse, salvarse solo. Pues bien, podríamos decir que la masonería resucita la vieja idea pelagiana. El hombre, por las solas fuerzas de su voluntad, es capaz de adquirir la rectitud natural, no necesita de la ayuda de Dios. El hombre, a fuerza de músculo, dice, quiero ser bueno y punto, y es bueno y se terminó. Y así entonces, que esta rectitud natural, que para el masón es la única concebible, porque no hay rectitud sobrenatural, la única concebible, así como por la sola fuerza de su razón, puede alcanzar la plenitud de la verdad. O sea, la razón, como no está herida por el pecado, solamente y sin ayuda de revelación puede llegar a la verdad total. Y la voluntad, como tampoco está herida por el pecado, no necesita vencer a las pasiones, sino que ella sola puede llegar a conquistar la felicidad. ¿Ven ustedes a dónde llega el naturalismo, el racionalismo, el naturalismo, cuando se alcanzan sus últimas consecuencias? Sin embargo, como insinuábamos más arriba, una actitud semejante, negatoria de la gracia, en realidad acaba por desembocar no en el santón laico, ese masón honesto, naturalmente honesto, digamos así, honesto burgués, como se ha dicho a veces, que se esperaba, sino en un hombre abiertamente desenfrenado. O sea, en el fondo, si se le deja al hombre seguir los instintos, seguir sus ocurrencias intelectuales, no es como el hombre no es naturalmente bueno, como dicen los masones, sino está tocado por el pecado, ¿no? Entonces acaba en el desenfreno total. Justamente si no hay una lucha interior, si no hay una victoria interior sobre las pasiones, el hombre acaba en un caos, en una Babel interior. Y así dice el Papa, comentando esto, dice, por esto vemos el ofrecimiento público a todos los hombres de innumerables estímulos de las pasiones, periódicos y revistas sin moderación ni vergüenza alguna, obras teatrales extraordinariamente licenciosas. Al obrar así, proceden criminalmente, pero son consecuentes consigo mismos todos los que suprimen la esperanza de los bienes eternos y la reducen a los bienes caducos, hundiéndola en la tierra. Hunden su esperanza en la tierra. Linda la fórmula del Papa, ¿no? Hunden su esperanza en la tierra. La esperanza justamente que es hacia el más allá, que es una virtud teologal, que nos hace esperar en Dios, en el cielo, etcétera. Estos señores ponen la esperanza en la tierra, la hunden en la tierra, y esto produce este desenfreno que se muestra en los periódicos, en el cine, en todos lados, ¿no? En donde, pero son consecuentes consigo mismos, dice el Papa, claro, porque si niegan el orden sobrenatural y niegan que el hombre nazca con el pecado original, estas son las consecuencias lógicas de tales pensamientos. Me parece que el Papa desnuda claramente el contenido de la masonería, que se muestra tan caballeresca, tan gentilhombre, etcétera, y muestra como un espantapájaros, si se le saca lo que queda en el fondo, es un dos palos atravesados, no queda nada. El naturalismo doctrinal y moral que inspira todo el quehacer de la masonería tiene consecuencias asimismo en el orden social. Por lo que toca a la sociedad doméstica, la doctrina naturalista reduce el matrimonio a la categoría jurídica de un mero contrato entre un hombre y una mujer, cuyo vínculo, enteramente sujeto a la autoridad civil, es legalmente rescindible según la voluntad
de los contrayentes. De ahí como la masonería siempre ha estado a la cabeza de toda lucha a favor del divorcio. Precisamente por esto, porque el matrimonio es un contrato libre. Yo ahora lo hago con una mujer o con un hombre determinado y luego, si dentro de 10 años no me encuentro bien o dentro de 15 días no me encuentro bien, lo rescindo, como cualquier contrato, lo puedo rescindir. Claro, ese es el fundamento del divorcio, que antes no existía y se fue metiendo poco a poco en buena parte, en varios países, por directa instigación de la masonería. Y en lo que atañe a la educación de los hijos, el naturalismo prohíbe enseñarles, o la masonería, cosa alguna como cierta y determinada en materia de religión. No hay que enseñar religión a los chicos. Cada cual, al llegar a la adolescencia, escogerá lo que prefiera. Y así escribe el Papa, los masones están de acuerdo con estos principios. No solamente están de acuerdo, sino que se empeñan, hace ya tiempo, por introducir estos principios en la moral de la vida diaria, lo que hemos dicho, o sea, meter el divorcio en las leyes, en la vida diaria, meter también, quitar la enseñanza religiosa en los colegios, la enseñanza laica, todas estas banderas que han ido sacando los masones, por ejemplo, en el siglo XIX, casi en un país tras otro, se veía una mentalidad, un grupo mundial que iba dirigiendo las campañas, en ese momento el aborto, la enseñanza laica. En confirmación de lo cual señala el Papa cómo algunos estados ya han introducido, dice el Papa, la ley del divorcio y otros están trabajando para ello. Esto hablaba él en 1880 y pico. Para el mejor logro de sus objetivos, la masonería intenta el monopolio en la educación de la juventud también. Con eso la va a formar en esta mentalidad, tratando de imposibilitar toda intervención de la Iglesia en dicho campo. O sea, la Iglesia que no se meta en los colegios, enseñanza laica. Y en varios lugares, dice el Papa, ha logrado que toda la educación de los jóvenes esté en manos de los laicos y que al formar los corazones infantiles nada se diga de los grandes y sagrados deberes que unen al hombre con Dios. Es decir, se le oculta al niño esta ligazón con el orden sobrenatural. Enseñanza laica, es decir, echar a los religiosos. En algunos momentos la masonería logró la expulsión de órdenes religiosas para, de alguna manera, poner toda la educación en manos de gente de su campo. Y en cuanto a la sociedad política, sigue diciendo el Papa, la intervención de la masonería es también demasiado evidente, trabajando tenazmente por anular todo posible influjo del magisterio y de la autoridad de la Iglesia en el ser y el obrar de los estados.